es el uso excesivo de las pantallas, ¿no? Que en cierto modo lleva a los chicos a, en algún momento, necesitarlas más todavía, lo que lamentablemente podemos llamar como lo que es una adicción, ¿no? Algo que si es terrible en la gente grande, bueno, imagínense en lo que son los niños y adolescentes. Agustín de Lepiane es licenciado en psicología y autor del libro Ludopatía, una adicción silenciosa. A su vez es cofundador de Diálogos para Sumar, que se encarga de lo que es la investigación y prevención en ludopatía y tecnoadicciones. ¿Digo bien, Agustín? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Santiago. Sí, perfecto. Bueno, gracias por tu tiempo y por sumarte. A ver, vamos a tratar de entender un poco esta cuestión que, como contaba recién, es algo que lo vemos todos los días. Primero que nada, ya de base sabemos que todos los excesos son malos y todos los extremos son malos, pero en el caso de las pantallas, por lo menos en lo que son niños y adolescentes, ¿cuál es el problema central que causan? Bueno, gracias por la invitación en principio. Bueno, como bien decís, el tema de las pantallas claramente nos preocupa más cuando hablamos de niños, ¿no? Porque sabemos que que el uso de las pantallas es potencialmente adictivo porque, tiene como un formato que es muy parecido a lo que sucede con las máquinas tragamonedas, que es este event frequency, que es una frecuencia que dispara dopamina. Cuanto más uno usa las pantallas, por ejemplo, con los videojuegos o con los videitos que usan los niños, ¿no? Los videos, por ejemplo, de YouTube o los Reels, que son videos muy cortitos que producen acontecimientos rápidamente. Ustedes verán que por ahí en pocos segundos se ve una pequeña historia y eso produce un placer que el niño quiere volver a repetir constantemente y por eso queda enganchado mirando por ahí, agarra el celular para jugar un ratito, pero queda enganchado durante mucho tiempo y es muy difícil de que se desprenda por sí mismo, ¿no? Y después los padres, cuando quieren sacarle el celular, se arman esos grandes líos en los cuales esos berrinches interminables, ¿no? Porque se produce ese corte abrupto, porque es como que se le quita ese placer que produce la dopamina, que es una hormona que produce un placer instantáneo en ese momento. Entonces, esto es lo que produce ese enganche y esto es lo que hace que los chicos, y a veces pensemos que vemos chicos que se vuelven adictos, ¿no? Al uso de estas tecnologías. Sí, tal cual. Bueno, eso me hace disparar dos cuestiones. Por un lado, ¿qué considerás vos o a qué edad considerás vos que es cuando el padre debe decir, bueno, habilito, a ver, por un lado el celular y por otro lado el uso electrónico, digamos, de los dispositivos, ya sea prestarle una tablet para los juegos, para mirar videos? ¿A qué edad comienza eso? Y por otro lado, dada la determinación de los padres, esta cuestión de, pero todos los compañeros de él ya tienen celular, ya están metidos en tecnología y mi hijo no. O sea, ¿llegamos al punto de aislarlos de eso, a limitarlos? ¿Cómo consideras vos que debería manejarse eso? Bueno, es una muy buena pregunta y mira, hay distintos modos de abordarlo eso. Por un lado, hay como edades para el uso de determinados juegos, por ejemplo, que nosotros quizás no le damos mucha importancia, pero bien sabemos que sucede lo mismo con las películas, ¿no? Que son aptas para mayores de, ¿no?, tanta edad. Sí. Y con el tema de los juegos sucede lo mismo. Hay juegos que tienen determinadas violencias o determinadas situaciones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Que por ahí son para mayores de 18 años o a veces de 14 años y por ahí lo terminan usando chicos de 8 años, de 6 años. Y eso quizás no le damos importancia y esos juegos tienen una edad específica. Pero lo que vos preguntás en relación al uso de cuándo empezar a darle el celular a los niños, bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría lo que dice es que no es recomendable para nada que se use ningún tipo de pantalla antes de los 2 años, ¿no? Eso es algo que me parece importante tener en cuenta porque los bebés y los niños muy chiquititos necesitan conectarse con un otro para poder construir sus funciones, digamos, ¿no? Las funciones específicas que se van armando a esas edades. Y después es verdad lo que vos decís, hay una presión social de que, bueno,
los chicos ya tienen que tener celular porque los amiguitos ya están, o ya tienen grupos de WhatsApp, o ya están jugando en red a determinados juegos, y quizás eso hace que los padres se apuren, ¿no? Como para introducir lo que tiene que ver con el uso de los dispositivos. Sabemos que por ahí las recomendaciones dicen que es a partir de los 12 años y que las redes sociales a partir de los 13, 14 años, pero hoy en día eso no sucede para nada, que en general ya los niños de 8 años ya tienen celular, digamos, ¿no? Lo cual nos hace preguntarnos, digamos, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? El tema es cuando se empieza a perder terreno de los juegos analógicos, ¿no? Los juguetes, cuando los chicos empiezan a dejar de jugar con juegos analógicos, ahí es donde, con otro tipo de experiencias, ¿no? De ir a la plaza, hacer otro tipo de experiencias y se quedan concentrados dentro de lo que es el mundo virtual. Ahí es donde me parece que tenemos que preocuparnos. No, y aparte que son generaciones, a diferencia de otras épocas, otros años y otras, digamos, décadas, son generaciones que nacen y se crían en un entorno donde todo es tecnológico. O sea, donde los padres hacen que el nene hable con su tía, con sus primos, con quien sea, mediante una videollamada en un dispositivo, en una pantalla. Totalmente. Bueno, son lo que llamamos los nativos digitales. Pero yo creo que el tema fundamental es ¿para qué le vamos a dar la tecnología? ¿Qué función va a cumplir la tecnología en los niños, digamos? ¿No? Por ejemplo, en la crianza, ¿qué función va a cumplir? A ver, muchas veces sabemos que en la crianza se construyen las bases, ¿no? de la vida. Por ejemplo, el tema de irse a dormir, ¿no? Eso es algo que no es innato. Un bebé no nace sabiendo cómo irse a dormir. Es algo que le enseñamos, ¿no? a un niño. El tema es, por ejemplo, si nosotros le damos un celular a un niño para irse a dormir, ¿no? Que vea determinados videitos, muchas veces lo que sucede es que ese niño se queda dormido mirando el celular, pero no está aprendiendo a irse a dormir, digamos. Porque aprender a irse a dormir bueno, necesita de que un otro, los padres, por ejemplo, lo acompañen, no sé, le lean un cuento, estén con él o ella en esos momentos, hasta cuando cierran los ojos y empiezan los miedos, las preocupaciones, baja la tensión del día, ¿no? Y por ahí nos cuentan algo. Bueno, ahí surgen un montón, es un terreno a compartir para que un niño aprenda esa función de irse a dormir. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué uso le damos a la tecnología, digamos? Me parece que ese es el punto esencial, y así con muchos aspectos de la crianza, digamos, que la tecnología no suplante la función de los padres, que es fundamental, digamos, en esos primeros tiempos. Sí, sin dudas, sin dudas. Acá estaba leyendo, por ejemplo, los datos de lo que es el informe de la Organización Mundial de la Salud, con lo que decías de los menores de 2 años, y agregan que, por lo menos en su estudio, en los niños de 2 a 5 años, lo que sugieren es máximo 1 hora de pantalla por día. Claro, exactamente. Ya sea, no sé, alguna videollamada, algún contenido, algo visual. Vos venís remarcando, por ejemplo, de lo que es el excesivo uso. Yo ahí te quiero preguntar 2 cuestiones. Por un lado, en los niños, ¿cómo hacemos para limitar, ¿no? Y tratar de cumplir esa hora, cosa de que no sea excesivo? Y por otro lado, ya hablando de niños o incluso adolescentes, que ya son adictos o que ya están en una situación donde vos decís, usan las pantallas, pero a rolete, vamos a decirlo. Por un lado, ¿cómo hacemos la prevención de no llegar a ese punto? Y en el caso de quienes ya están metidos en esa cuestión del excesivo uso de pantallas, bueno, ¿cómo hacemos para dar un paso atrás? ¿Cómo hacemos para frenarlo? Bueno, yo creo que con respecto a la primera pregunta, lo más importante es encontrar momentos para el uso de la tecnología, que no sean cualquier momento, digamos, encontrar espacios, digamos, ¿no? Y esto depende mucho de los adultos, ¿no? Porque también los adultos, quizás por ahí en una cena, que por ahí es el momento del encuentro de la familia, por ahí están con el celular, digamos, ¿no? Y después los chicos, obviamente, como sabemos, copian, digamos, ¿no? Creo que hay que encontrar escenarios, escenas, en donde los chicos jueguen con la tecnología y que eso, digamos, por ejemplo, no sé, antes de comer, bueno, podés jugar media hora. Después cuando viene la comida ya se sabe que ya es una escena nueva, ¿no? Cambiamos de escena. Ahí ya se sabe que hay que terminar con el uso de las pantallas, ¿no? Entonces, que esté concentrado en determinados momentos y que no sea algo que muchas veces parece como el capricho de los padres, ¿no? Que se le da el celular a los chicos y de repente cuando los
padres quieren, se lo cortan, digamos, ¿no? Y eso trae un montón de conflictos porque no queda claro, digamos, sabiendo que esto es algo que tenemos que regular los adultos. Ningún niño tiene la capacidad para autorregularse. O sea, Claro. no es posible decirle a un niño, jugá 1 hora y cortá. Eso es imposible. A un niño chiquito no, quizás a un adolescente tenés más chance, pero con un niño eso no es posible. Digamos. La regulación tiene que venir de los adultos. Tenemos que ser bien claros cuándo empiezan a usarlo y cuándo lo tienen que terminar de usar, y sabiendo que en el despegue, en ese corte, hay que tener paciencia, porque para ellos no es lo mismo que para nosotros, que por ahí estamos viendo una película, cortamos y podemos pasar a hacer otra cosa. Ellos necesitan ahí como un tiempo, digamos, ¿no? Y con respecto a adolescentes o a jóvenes que tengan conductas ya adictivas, bueno, se tiene que producir un proceso que lo llamamos de detox, como de desintoxicación, Claro. que lleva un tiempo, ¿no? De deshabituación sería, digamos, que va a llevar un tiempo para que alguien vaya como desarmando todo el vínculo que tiene con la tecnología, y es un proceso que a veces se puede hacer acompañado por los padres y a veces quizás se necesita un espacio terapéutico, digamos, Sí, ¿no? sí, tal cual, tal Pero cual. que, sí. Estamos hablando con Agustín de Lepiane, que es licenciado en psicología y autor del libro Ludopatía, una adicción silenciosa. En ese tema quería también adentrarme sobre todo en la ludopatía infantil, adolescente. A ver, ¿cómo se maneja un poco esta cuestión de que capaz el uso no pasa por el Instagram, por el YouTube, por las redes sociales, sino lo que hoy es casinos online? Y no solo eso, los influencers, las personas que estos niños y adolescentes siguen, que no te digo que los tienen como sus ídolos, pero como sus referentes del día a día, que son quienes promocionan sí, estas casas de apuestas. Ahí ya es un manejo, entiendo yo, distinto, porque estamos hablando de un uso excesivo de pantallas, pero incluso con apuestas de por medio. Exactamente, ahí se mezclan dos cuestiones que son potencialmente adictivas. Como decíamos, las pantallas, por el uso, pero además el tema de las apuestas, ¿no? Que la apuesta genera una adrenalina particular, enganchada, como bien decís, con esta ilusión de ganar dinero o de ser el que tiene la suerte, ¿no? De que con un golpe de suerte podemos resolver problemas financieros. Y bueno, lo que estamos viendo es algo inédito, que es que adolescentes apuesten. Esto nunca sucedió, digamos, ¿no? De que haya chicos entre 12, 13, 14, 15 años que estén apostando, porque entran de manera ilegal, digamos, ¿no? A través de a determinadas páginas, obviamente influenciados, como bien decís, por chicos que en los streamings quizás están jugando, les muestran cómo apostar y además le dan bonos de bienvenida, ¿no? Que es como un anzuelo, es como un cebo, ¿no? El cebo es como la carnada para entrar y después quedan enganchados en el anzuelo, porque, como decimos, es muy adictivo esto. Y bueno, es toda una cuestión, digamos, porque hay que tener como los padres en claro que, bueno, hay señales como por ahí como para poder pensar de que se está despertando una conducta que tenga que ver con las apuestas, como por ejemplo el uso que se hace de la tecnología, que empiezan a utilizar más el celular, incluso a escondidas, la falta de dinero, la preocupación por el dinero, porque ya la plata empieza a quemar, ¿no? Por ahí la plata que le dan los padres para comer al mediodía, de repente a veces hay chicos que vuelven sin comer del colegio, o le piden plata a algún amiguito y empiezan a haber problemas con las deudas. Bueno, esas son como señales, o también lo que tiene que ver con los picos, ¿no? De pasar de estar eufórico por ir a ganar una apuesta, o a estar muy tristes o deprimidos porque quizás están metidos en un lío, ¿no? Económico, digamos. Claro, claro. Acá estoy viendo también, bueno, algunos de otros datos ya para ir cerrando. Dice que históricamente los jugadores patológicos en su mayoría eran adultos mayores de 45 años que, bueno, apostaban para ganar dinero, recuperar pérdidas. Y en las últimas como actualizaciones, la modalidad de juego virtual lo que impulsó fue un cambio de perfil. O sea, jugadores jóvenes hasta los 35 años, pero partiendo por lo menos desde los 15. Estamos hablando de estudiantes secundarios, universitarios que, bueno, como decías vos bien, pasan largas horas en plataformas online. Agustín, vos contás con números de teléfono, webs, algunos cursos que entiendo que existen como para prevenir esto o alertar a los padres, o bueno, para que en cierto modo los responsables de los menores busquen una solución.
Sí, exactamente. Yo tengo, bueno, mi página de Instagram que es agustin.delepiane, con doble L. Después está el equipo que armamos que se llama Diálogos para Sumar, que estamos dando charlas en colegios, en clubes deportivos, porque esto está sucediendo también en las aulas, ¿no? Chicos que por ahí, en medio de una clase, están apostando, digamos, ¿no? Bueno, los docentes no saben bien cómo intervenir, los directores están preocupados, o incluso a veces se arman peleas entre compañeros, o lo que ven es que en los recreos están con los celulares y ya no pasa lo que pasaba antes, que por ahí en los recreos había ruido, bochinche, pues estaban los chicos corriendo, jugando a algo, sino que están más cada uno concentrado en sus pantallas. Claro, claro, totalmente, totalmente. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. No solo súper interesante lo que nos estás contando, sino que bueno, nos sirve como para prevenir situaciones de familiares o de por lo menos conocidos que estén en una situación tal cual lo relatás vos, aunque sea similares. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Santiago. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Ahí pasaba Agustín de Lepiane, licenciado en psicología y autor del libro Ludopatía, una adicción silenciosa. Bueno, recordábamos recién el Instagram de Agustín, por supuesto, y que es cofundador de Diálogos para Sumar, que se dedica a la investigación y prevención en la ludopatía y tecnoadicciones, algo que lamentablemente se ven atravesados los adolescentes y los niños, tanto conocidos nuestros como familiares.